Hola, buenas. Os vamos a presentar nuestro trabajo acerca de aceros utilizados en puentes colgantes y bueno, vamos a comenzar con la selección del material, ¿vale? ¿Por qué elegimos acero y no otro material? Dentro de las propiedades que buscamos para la construcción del puente colgante, las más importantes van a ser el alto módulo de Young, baja densidad, ¿vale? Que el puente tenga bajo peso, alta resistencia a la tracción, esto sobre todo en los cables de sustentación que van a ser los que van a soportar toda la carga. Alta resistencia a la fatiga, muy importante en los puentes ya que están sometidos a ciclos de fatiga, y como siempre pues hablaremos de un bajo precio. A continuación presentamos una serie de diagramas de Ashby donde representamos todos los materiales metálicos en función de estas propiedades. El grupo de hierros y aceros los representamos en color azul claro y podremos comprobar cómo son el grupo que mejor rinde a estas propiedades expuestas. En la primera gráfica tenemos la resistencia a tracción frente al precio. Podemos ver cómo los aceros tienen resistencia a tracción muy alta, pero similar a la de muchos otros metales, de hasta 2000 megapascales, mientras que respecto al precio no tienen competidor, ya que muchos de ellos se encuentran por debajo de 1 euro el kilo. Si lo que representamos es la resistencia a la fatiga frente a la resistencia a la tracción, nos encontramos con que los aceros no son los mejores materiales, pero si nos detenemos a mirar cuáles son los que tienen mayor relación, nos encontramos con elementos como el osmio. Por lo tanto, dentro de los materiales para la construcción, el acero es el que mejor relación tiene. En la siguiente gráfica representamos la resistencia a la fatiga frente al precio, y en este caso sucede igual que con la resistencia a la tracción. Tiene valores similares al resto de materiales, pero teniendo en cuenta el precio es el mejor material. Por último, comparamos el módulo de Young específico, que no es otra cosa que el módulo de Young partido de la densidad, frente al precio. El grupo de los aceros no son los que mayor módulo de Young específico tienen, aunque sí valores bastante altos. En este caso vuelve a ser el precio el factor que hace que el acero sea el material más utilizado en la actualidad para la fabricación de puentes colgantes. En cuanto a la normativa, cabe destacar la publicación que se realiza en el BOE, donde se hace referencia a la instrucción IA-11 del Ministerio de Fomento y la norma UNE 1994-2 de 2014. Aquí se encuentran las especificaciones que tienen que seguir en cuanto al diseño de los puentes. Para los cables tiene mucha importancia la norma UNE 10264. Y finalmente para los aceros existen una gran variedad de normas que se utilizan para definir sus propiedades, como por ejemplo la 10020, la 10083 y la 10089, entre otras muchas. Otro factor muy importante en el diseño de puentes es el reciclaje, porque va a propiciar que una vez acabada la vida en servicio de dichas estructuras, los materiales se puedan reciclar y no se genere una elevada cantidad de residuos. El acero es un material que tiene muy buenas propiedades de reciclaje, debido a que se puede someter a una serie infinita de ciclos de reciclaje sin que se pierdan propiedades. La importancia de los hornos eléctricos en el reciclado del acero es muy grande, debido a que permiten, a partir de grandes volúmenes de chatarra, producir acero con las propiedades deseadas. Desde que comenzase el siglo XX se han reciclado 22.000 millones de toneladas de acero. Esta cifra nos permite obtener una idea de la capacidad de reciclado de este material. En cuanto al proceso de obtención y fabricación del acero, tiene mucha importancia el descubrimiento que hizo Bessemer para la producción de acero, que consiguió reducir significativamente los costes y la producción de acero aumentó considerablemente. También, posteriormente, se descubrió el proceso Martin-Siemen, que permitía la obtención de acero sin tener que partir de un mineral de alta pureza de hierro, lo cual abarató aún más los costes del acero. El siguiente método que adquirió una gran importancia fue el método Voth, que suponía una gran mejora en el proceso Bessemer. Ello provocó que en los años 80 este proceso fuese el más utilizado. Actualmente el proceso que más se utiliza en España es el proceso de horno eléctrico, lo que permite a partir de grandes cantidades de chatarra la obtención del acero. Como inconveniente presenta que el coste de la electricidad en estos momentos es elevado, y eso encarece el precio del acero. La importancia de la chatarra también es importante, viendo cómo evoluciona el precio del mineral del hierro, lo que encarecería mucho el proceso de obtención. Bueno, ahora vamos a hablar de los aspectos industriales de gestión económica y comercial. Y bueno, cabe destacar que la construcción de un puente colgante no supone únicamente la obra de infraestructura, también lleva detrás una gestión tanto de producción como económica muy detallada. Cuando se propone construir uno de estos puentes, se debe tener en cuenta numerosos factores, los cuales deben ir estudiados a fondo e ir acompañados de estudios y pruebas a la hora de presentar el proyecto final. Respecto a la parte mecánica y estructural, es importante mencionar que estos puentes se hacen a medida pensando en el lugar donde se ubicarán, por lo que se deberá realizar un estudio del terreno y un diseño propio a las condiciones dadas.
Hoy en día se diseña no solo teniendo en cuenta las condiciones habituales, sino también teniendo en cuenta las posibilidades de catástrofe natural, como puede ser un tornado o un terremoto. Esto se consigue sobredimensionando la estructura mediante factores de seguridad que están tabulados. Como podemos ver aquí, los tirantes de cable o torones llevan un factor de seguridad de 3 a 4 y los cables principales para puentes colgantes entre 3 y 3,5. En cuanto a la parte económica, no dejan de ser proyectos que son presentados a gobiernos u otras instituciones y éstas deben aprobarlas, por lo que un factor importante es el precio del proyecto completo. Existe una relación muy estrecha entre la gestión de las tareas en el proyecto y el desembolso económico. Un ejemplo claro en los puentes colgantes es el transporte de los materiales, ya que se trabajan con piezas de acero de cientos de metros y el transporte es inviable por tierra y, por su peso, también por aire. En estos casos, lo que se hace es fabricarlas en ciudades cercanas para que el transporte sea el menor posible y llevarlo por el río que cruzará dicho puente. Como ejemplo, el puente más caro hasta la fecha costó más de 3.000 millones de euros. Una parte muy importante en la construcción de un puente colgante es la inspección y control en todas las etapas. El alto grado de seguridad que exige las aplicaciones de estos aceros y las estrictas especificaciones técnicas que deben cumplir hacen necesario otorgar un papel predominante a todo sistema de calidad, tanto en los procesos como en el producto final. Existen principalmente tres tipos de inspecciones: la inspección general, que se realiza cada 5 o 6 años, la inspección de rutina, que se realiza cada 6 meses a un año, y las inspecciones especiales, que se efectuarán cada vez que se requiera. Bueno, ahora nos vamos a centrar en la inspección de los cables de acero. Estos deben ser inspeccionados cuidadosamente a intervalos regulares. Esta inspección debe ser más cuidadosa y frecuente cuando el cable ha prestado servicio durante mucho tiempo. Esto tiene un triple propósito: revela el estado del cable e indica la necesidad de cambiarlo. También indica si el cable es apropiado para la aplicación dada y hace posible el descubrimiento y corrección de fallas en el equipo o en la forma de operarlo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cable de acero para puente colgante y vemos como su estructura interna es bastante compleja. Bueno, vamos a ver los elementos que componen un cable de acero. Como podemos ver en la imagen, el alma es la parte interna del cable que lo compone y está rodeado de torones, ¿vale?, que a su vez están fabricados por alambres. Bueno, aquí tenemos una tabla en la que podemos ver los diferentes sistemas utilizados para evitar la corrosión en los cables, por ejemplo el galvanizado o un cordón plastificado, y cómo dependiendo de ello va a tener un diámetro u otro. Y en esta tabla podemos ver diferentes diseños del cable y cómo dependiendo del diseño va a variar tanto su diámetro como su peso como su resistencia a la tracción. Por último, como ejemplo de una técnica para la inspección de cables de puentes, vamos a ver CableScan. Es un nuevo servicio de inspección para cables pretensados, el cual utiliza el método de sensores magnetoestrictivos. Es un dispositivo que genera y detecta las ondas guiadas electromagnéticamente en materiales ferromagnéticos. Cuando la propagación de la onda guiada pulsada encuentra defectos, como la corrosión o daños por fatiga, una parte de la onda se devuelve de nuevo a la ubicación de la prueba inicial, donde puede ser detectada por el mismo sensor y analizada por la evidencia de anomalías estructurales. Una cuerda suspendida de 100 metros de largo puede ser inspeccionada en tan solo 15 minutos y el sistema puede detectar y localizar los cables rotos y la pérdida de sección transversal. Para terminar con el estudio del acero para puentes colgantes, veremos algunos de los más importantes a lo largo de la historia, para así entender el avance tanto en el descubrimiento de nuevos aceros y otros materiales como en el diseño, que han permitido que cada vez estos puentes puedan cruzar mayores terrenos. Comenzaremos en 1883, con la construcción del famoso puente de Brooklyn. Fue el primer puente colgante suspendido mediante cables de acero. Este puente une los distritos de Manhattan y Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Cuando fue construido, fue el puente colgante más grande del mundo, con 1825 metros. Aquí tenéis una foto donde podéis ver el puente cuando fue construido. Hoy en día todavía sigue en pie. Más tarde, en 1933, se construyó el puente de la Bahía,
que se encuentra en California. El puente, con 7.200 metros, contiene la plataforma de acero más larga del mundo hoy en día. Cuenta con 10 carriles de tráfico, 5 en cada sentido. En 1944 se construyó el puente de Tacoma Narrows, el cual tuvo una gran repercusión mundial debido a su colapso inducido por el viento. Aquí tenemos un vídeo en el que podemos ver cómo se agitaba su estructura debido al viento. The lone motorist is forced to abandon the car. He has but a few minutes in which to save himself. Face to face with fate, his destiny hanging in the balance. Will he heed with the doom struck? El puente fue reemplazado en 1950 y su estructura nueva dejaba pasar el viento para evitar el problema anterior. Hoy en día es el quinto puente más largo de Estados Unidos. Aquí lo podemos ver. Más tarde, en 1964, se construyó el puente Ford Road en Escocia. Fue por aquel entonces el puente más largo en Europa, con una longitud de 2,5 kilómetros. Algunos datos interesantes es que se utilizaron 47.000 toneladas de acero, incluyendo casi 50.000 kilómetros de cordón. En 1981 se construyó el puente de Lumber. Es el primer gran puente que se construyó de hormigón armado, lo cual facilita la construcción de esta estructura. La armadura de acero permite otorgarle ductilidad al hormigón y la resistencia necesaria para los esfuerzos a los que va a estar sometido. En 1998 se construyó el puente Akasikaikyo. Es el puente más largo, más alto y más costoso del mundo. Se utilizaron 181 toneladas de acero, entre los que cabe destacar el HT 690 y el HT 780, que tienen una gran resistencia a la tracción y son relativamente novedosos en esta época. Posteriormente, en 2009, se construyó el puente Stone-Cutter, que es el primer puente que utiliza acero inoxidable, lo cual permite reducir el espesor de hormigón del recubrimiento y los costes en mantenimiento. Los aceros inoxidables utilizados son aceros inoxidables duples. Finalmente, se está investigando para que los puentes construidos dentro de unos años en las estructuras se realicen de hormigón reforzado con fibras de vidrio, con lo cual se abarataría el coste ya que no se necesitaría una armadura de acero. Se simplificaría aún más el proceso de construcción de estos puentes, y al obtener mejores propiedades específicas se conseguiría disminuir el peso de dichas estructuras.